Continuando con el curso de diseño gráfico en software libre, desarrollaremos en el presente video un ejemplo más complejo del uso de Inkscape. Para fundar el presente ejercicio vamos a suponer que trabajamos en la imprenta de la Facultad de Arquitectura y que nos encomiendan diseñar un tríptico para el curso de diseño gráfico en software libre. Adicionalmente, el director del área nos pide que diseñemos un logotipo para la imprenta y que lo incorporemos al tríptico. Comenzaremos el ejercicio con el desarrollo del diseño del logotipo. El texto base a trabajar es imprenta de arquitectura. Lo escribiremos usando la herramienta texto y comenzaremos un primer estudio exploratorio de sus posibilidades de organización. Entonces venimos a la barra de herramientas, seleccionamos la herramienta texto, hacemos clic en pantalla y escribimos imprenta de arquitectura. Nos podemos acercar un poquito para tener una mejor visualización de la pantalla. Entonces, en cualquier logo lo primero que hacemos es empezar a explorar las posibilidades que tiene el texto sobre el cual tenemos que trabajar. Vamos a realizar con un control D un copiado del texto, lo vamos a desplazar. Vamos a empezar a probar diferentes configuraciones. Lo primero que a uno se le puede ocurrir es ponerlo en dos líneas, ya que es un texto lineal muy largo. Vamos a hacer otra copia, control D, desplazamos hacia abajo. Una segunda posibilidad quizás sería ponerlo en tres líneas y a todo el texto justificarlo centrado. Adviertan que todas esas opciones están disponibles en la barra de opciones de herramientas de Inkscape. Seleccionando el texto y seleccionando la opción justificar centro o alinear centro, se justifica todo al medio. Y así podemos seguir probando diferentes alternativas. Incluso existiría la posibilidad de jugar también un poco con la tipografía. Vamos a hacer un control D nuevamente, desplazamos, vamos a hacer una nueva copia y vamos a dividir el texto en dos partes, de forma tal que podamos trabajar con diferentes condiciones de tipografía en un texto que en otro. Entonces la idea en este caso sería quizá dos líneas, pero con una primera línea donde se resalte el concepto de imprenta y una segunda línea con la segunda línea que sería justamente de arquitectura. En todas estas primeras exploraciones podemos ir sacando diferentes conclusiones. En particular en este caso podemos advertir que el texto es demasiado largo, que quizás necesitemos que quizás para el logotipo que nosotros necesitamos, que tiene que adecuarse a una diversidad de contextos de uso, sea conveniente algo mucho más corto. Entonces podemos continuar nuestra etapa exploratoria buscando alternativas al texto o formas sintéticas de expresar el texto de imprenta de arquitectura. Vamos a graficar todo, a registrar todo, aunque evidentemente son opciones que no tienen posibilidades, como por ejemplo imprenta arquitectura, que si bien uno lo podría trabajar con diferentes opciones, no parece ser una alternativa muy interesante. Quizás poniendo en negrita arquitectura o imprenta, o a la inversa. Voy a hacer un control Z para deshacer. Podría seguir explorando alternativas, control D para copiar, desplazamos abajo. Se me podría ocurrir hacer una abreviación imp arc. En este caso es un texto bastante poco feliz, imp arc. Vamos a seguir probando alternativas. Eventualmente podríamos llegar a la síntesis máxima, que sería IA, imprenta de arquitectura, y eventualmente en alguna de estas diferentes opciones podríamos llegar a la idea de, que es justamente a las que les voy a proponer yo ahora, idea, imprenta de arquitectura. Bueno, la palabra idea juega con la abreviación de imprenta de arquitectura y simultáneamente nos da una imagen creativa. Idea enriqueciendo el logotipo con un simbolismo acorde a la imagen de las artes gráficas. Entonces vamos a aceptar esta propuesta de trabajar con el concepto de idea. Vamos a hacer una copia y continuar con nuestra secuencia evolutiva del diseño del logotipo.
Lo que vamos a hacer ahora es trabajar sobre la tipografía. Ustedes saben, en cualquier logotipo la elección de la tipografía es fundamental. Es una cuestión de personalidad, de imagen. Hay varios factores que intervienen. En particular, por las condiciones específicas de este logotipo, relacionado a las artes gráficas, relacionado a una imprenta, que hemos utilizado justamente el juego esto de la palabra imprenta, arquitectura e idea, sería quizás apropiada una tipografía creativa, una tipografía informal, una tipografía que tenga cierto dinamismo, cierta presencia, para lo cual probablemente optaremos por alguna tipografía digamos sin serif o tipografías tipo mano alzada. Para elegir específicamente la tipografía, lo que podemos hacer es utilizar o el comando texto seleccionando nuestro texto y utilizar la barra de opciones de herramientas. A la izquierda tenemos las diferentes tipografías instaladas en nuestro sistema, pero como queremos hacer una elección tipográfica y esta opción no nos permite una previsualización muy grande o muy buena de lo que es la nueva tipografía seleccionada, vamos a utilizar otra opción, que es la opción del menú principal texto y tipografía, que nos va a abrir una ventana de diálogo donde en la parte inferior nos va a mostrar una previsualización de la tipografía. Entonces nosotros podríamos, en condiciones normales, empezar a ir seleccionando cada una de las nuevas tipografías o de las tipografías que están instaladas en el sistema e ir viendo la prefiguración inferior para ver cuál es la que mejor se adapta a nuestro criterio. Bueno, yo voy a ir optando, supongamos que la Arial nos parezca interesante, puedo aplicarlo, puedo cerrar la ventana y puedo hacer una copia, control D, del texto para seguir probando sobre un nuevo texto y después poder comparar las diferentes opciones que he seleccionado. Acá se puede observar claramente que una tipografía con serif no pareciera muy apropiada para este concepto de idea informal. Tampoco una tipografía como la Bauhaus, que da una sensación de un poco infantil, tiene una imagen un poco infantil, o quizás ya demasiado poco seria, como esta también. Bueno, en particular yo ya tengo una idea más o menos clara de lo que quiero, y vamos a ir directamente a una tipografía que se llama Mistral, que creo que se adapta bastante bien, es bastante conocida. Mistral. Voy a aplicar y voy a cerrar. Eventualmente, si yo hubiese elegido varias tipografías, podría comparar y quedarme con la más apropiada. Observando la tipografía, también puedo tomar la decisión de convertir todo a minúscula para reforzar el concepto de idea, ya que probablemente la tipografía, el logo, vaya acompañado del texto imprenta de arquitectura, con lo cual también puede resultar más directa la lectura. Entonces ya tenemos una tipografía, pero podríamos considerar que quizás para cerrar el concepto de un logotipo haría falta algo que sea un símbolo gráfico, no solamente texto. Entonces, dentro de las opciones exploratorias que yo tengo, podría agarrar y decir, bueno, vamos al navegador web, busquemos en algunos repositorios de clipart, de repositorios gratuitos, obviamente, para que podamos utilizarlo en este curso que es público. Y en particular, si ustedes pueden hacer una búsqueda de repositorios o clipart de archivos gráficos SVG y van a encontrar varios. En particular, yo acá tengo seleccionado uno y voy a hacer una búsqueda sobre el texto idea. A ver qué me devuelve. Estoy probando a ver qué opciones me sugiere la web. La web siempre es un recurso muy interesante para buscar inspiración. Entonces, hacemos una búsqueda y observemos qué nos devuelve la búsqueda. Bueno, evidentemente algunos
gráficos de estos no son absolutamente impensables, pero de repente puedo agarrar y ver algo que quizás me resulte interesante. Supongamos este icono de idea. El foquito podría ser un gráfico que acompañe la palabra idea y le dé un toque de distinción. Entonces vamos a hacerle clic para verlo en mayor detalle. Estos son gráficos SVG. Voy a darle clic a View Image, o sea, ver imagen, y lo tengo acá la imagen reproducida dentro de el navegador web. Como es un gráfico SVG, yo puedo hacer un clic derecho y poner guardar como. Se va a guardar el archivo SVG. Voy a navegar. Yo ya tengo un directorio en el escritorio asignado a este trabajo práctico que se llama I2. Voy a seleccionar la carpeta I2. En particular ustedes verán que ya lo tengo copiado al archivo provider-idea. Vamos a guardar y reemplazar para que ustedes verifiquen que efectivamente es el gráfico que hemos descargado de la web. Esperamos unos segundos. Se descarga. Volvamos a Inkscape y vamos a importar el archivo que acabamos de descargar, para lo cual tenemos que ir a la opción del menú principal archivo, importar, en la caja de diálogo que se abre, navegar hasta el escritorio, navegar después hasta el directorio que contiene el archivo que buscamos, seleccionamos Provider Idea, abrir, y se va a importar el archivo en la ubicación en que estaba el cursor. En particular de este archivo, que ustedes verán que viene agrupado, acá abajo pueden observar el grupo de dos objetos en capa 1. En particular de este archivo lo que me interesa es el foquito y no el círculo que lo resalta. Entonces, lo que vamos a hacer es desagruparlo, para lo cual podemos utilizar el botón que está en la barra del menú principal, desagrupar, o también podríamos haber utilizado el comando que directamente figura en objetos, desagrupar, o utilizar la abreviación mayúscula control G. Bueno, una vez que lo tenemos desagrupado, lo que vamos a hacer es seleccionar primero la parte interior del loguito, pintarlo de negro. Como ustedes recuerdan, se hace haciendo un clic sobre el color en la paleta de colores. Perdón, queremos el negro sobre el borde, para lo cual tenemos que presionar la tecla Shift. Y ahora sí podemos borrar el fondo gris, que si lo hubiéramos borrado con anterioridad hubiéramos tenido el problema de que no hubiéramos podido seleccionar el foquito por ser de fondo blanco. Entonces vamos a escalar este foquito, y la idea que yo ya tengo, me lo imaginé en teoría cuando lo vi al loguito, es ponerlo esto como punto de la I. Punto que además, este foquito que además vamos a girar un poco para adaptarlo a lo que es el sentido, el movimiento que tiene la tipografía, y que nos dé una forma más armónica. Bueno, como ustedes podrán observar, el punto de la I interfiere con el gráfico del loguito, y como lo que queremos nosotros es que el foquito sea el punto de la I, lo que tenemos que hacer es eliminar el punto de la I, para lo cual lo primero que deberíamos hacer, o sea, hay varias alternativas. Una alternativa fácil sería simplemente agarrar un rectángulo, copiarlo encima de la I, pintarlo de blanco, eventualmente pintar de blanco también el borde, y después al foquito traerlo para arriba. Eso es una forma rápida de hacer de eliminar el punto de la I tapándolo con un rectángulo. Sin embargo, nosotros vamos a buscar un camino un poco más largo para ir aprovechando y demostrando el uso de otros comandos de Inkscape. Entonces, lo que queremos hacer en realidad nosotros es eliminar efectivamente el punto de la I. Ahora, nosotros tenemos acá una entidad compleja, una entidad de texto. Habíamos dicho que en los sistemas de gráficos vectoriales como Inkscape, CorelDRAW, otros más,
tenemos las primitivas gráficas, que en general son curvas o líneas rectas, curvas, algunos le llaman curvas, otros le llaman trazo, como en el caso de Inkscape, que en realidad son simplemente gráficos lineales que pueden ser rectos o curvos, y que con esas entidades, esas primitivas gráficas, el sistema construye entidades más complejas, que además en general son del tipo paramétrica, como el rectángulo, el círculo, que uno puede modificar las formas, hacerle ciertas modificaciones de forma utilizando una serie de tiradores especiales. En particular hay un tipo de entidad compleja especial, que es el texto. El texto que está asociado y permite generar gráficos usando las descripciones tipográficas que tiene instalado el sistema operativo. Aclaramos que todas estas tipografías que hemos visto en pantalla al elegir la palabra idea no son propias de Inkscape, sino que están instaladas en el sistema operativo. Bueno, lo que tenemos que hacer para poder eliminar el punto de la i, lo que tendríamos que hacer es degradar esta entidad compleja a su equivalente en entidades elementales, en curvas, lo cual se puede hacer utilizando el comando del menú principal objeto a trayecto. O sea, en este caso lo que tenemos que hacer es llevar este objeto de texto a su equivalente en trayectos. Al ejecutar esa operación, ustedes observan abajo que lo que obtenemos es un grupo de 4 objetos en capa 1. O sea, lo que hemos hecho es degradar un texto, una palabra idea compuesta de cuatro letras, a su equivalente en vectores de las 4 letras. Por eso es que nos dice son un grupo de 4 objetos. Si yo hago un clic presionando la tecla control, yo puedo acceder directamente al objeto dentro del grupo. Y en particular, si yo hago un doble clic, puedo acceder a los componentes al nivel de edición de nodos de los vectores componentes de la letra i. Ustedes podrán observar que en esta zona están los nodos de control de el punto de la i. Si yo doble clic nuevamente, si yo utilizando la herramienta de selección de nodos abro una ventana y selecciono todos los nodos que me controlan el punto de la i y presiono la tecla suprimir, lo que voy a hacer es eliminar todos los vectores, todos los trazos que me estaban dibujando la letra i. Presiono la herramienta seleccionar, salgo del grupo y ya tenemos eliminado el punto de la i. Vamos a hacer unos ajustes menores para que quede bien. Y eventualmente lo que podríamos hacer es seleccionar todo y convertir todo en un grupo, forma tal de poder moverlo con facilidad y tranquilidad. Entonces lo que vamos a hacer para concluir esta parte del instructivo es borrar toda la otra información. Una cosa antes. En realidad el logotipo en su forma genérica estaría compuesto no solamente de el logotipo propiamente dicho, sino probablemente también por un texto que utilizaremos con un texto, una tipografía reducida, y que acompañará el logotipo propiamente dicho, que es el texto imprenta de arquitectura. Bueno, para la palabra imprenta podríamos optar por una tipografía que contraste con la informalidad de la palabra idea, del logotipo de idea. Y también podríamos buscar una tipografía que sea más compacta, que nos permita una reproducción con un tamaño menor. Nuevamente podemos seleccionar la tipografía, venir al comando texto y tipografía y empezar a buscar a ver qué opciones tenemos disponibles dentro del sistema y a ver cuál es la que nos satisface. En particular yo ya tengo previsto utilizar una tipografía bastante compacta, de una buena legibilidad, que es la Switzerland, pero no la estoy encontrando en este sistema. Aquí está.
Switzerland 721 condensada. Voy a aplicarla, voy a cerrar. Observen ustedes que es una tipografía bastante compacta, una buena legibilidad, tiene un poco más de formalidad, no llega a ser una tipografía con serif, pero tiene un poco más de formalidad que lo que es nuestra tipografía símil mano alzada. Entonces, para concluir esta etapa del instructivo, lo que vamos a hacer es guardar este archivo utilizando el comando archivo, guardar como, navegamos hasta el escritorio. En el escritorio buscamos el directorio donde vamos a poner toda nuestra información nosotros, en este caso I2, y en el campo de nombre le vamos a poner logo idea. Presionamos el botón de guardar y se ha guardado nuestro logotipo. Vamos a hacer archivo, nuevo, predeterminado, para iniciar la segunda etapa del instructivo, que es el diseño del tríptico propiamente dicho. Bueno, para continuar con el diseño del tríptico propiamente dicho, lo primero que vamos a hacer es reconfigurar la hoja para que se corresponda con el tamaño y la orientación de lo que necesitamos. Para eso vamos a utilizar el comando archivo, propiedades de documento. En la ventana emergente vamos a seleccionar la pestaña página, vamos a cambiar las unidades por milímetros, que son las unidades apropiadas para trabajar con impresos. Verifiquemos que el tamaño de página sea 4, que la orientación sea horizontal, y eventualmente podemos verificar que las dimensiones que nos declara Inkscape sean las que correspondan con las que deseamos nosotros. Recuerden que simplemente cerrando esta ventana podemos aceptar las opciones seleccionadas. Bueno, lo primero que deberíamos hacer para poder diseñar nuestro tríptico es proponer un modelo conceptual. Ustedes saben que si uno no sabe qué es lo que quiere, no puede avanzar con el proceso de diseño. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a proponer una primera organización del tríptico con una distribución de elementos, y en base a esa distribución vamos a empezar a diseñar posteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es realizar una pequeña maqueta de lo que sería el tríptico. Ustedes saben que en diseño gráfico se denomina maquetación a todo este proceso. Bueno, en particular dentro de la maquetación del documento vamos a hacer una pequeña maqueta tridimensional o símil tridimensional del tríptico. Vamos a utilizar la herramienta rectángulo, vamos a dibujar, vamos a cambiar el color primero porque nos ha quedado en blanco por el ejemplo que hemos realizado hace un rato. Entonces, presionando la tecla Shift y el color negro, podemos cambiarle el color a negro. Vamos a modificar las proporciones del rectángulo para que se parezca aproximadamente a lo que es un tercio de hoja, y haciendo un doble clic, o sea, primer clic me habilita los tiradores de tamaño, un segundo clic de rotación y deformación, le vamos a dar una pequeña deformación a la página. Vamos a presionar el comando Control D para duplicarlo, y con la opción de reflejado que está dentro de la barra de herramientas, vamos a copiar la página y la vamos a trasladar aproximadamente hasta la posición que nos da para darle la continuidad. Vamos a dibujar la hoja plegada. Seleccionamos la primera parte, Control D, y presionando la tecla Control lo vamos a mover hacia la derecha aproximadamente, ya que esto es un esquema conceptual, y tenemos lo que podría ser nuestro tríptico plegado, a lo cual lo vamos a agrupar y lo vamos a deformar un poco para que se aproxime un poco más a las proporciones de la hoja. Entonces ya tenemos una primera representación de lo que puede ser nuestro tríptico, dentro de lo cual nosotros podemos pensar en que esto es la hoja 1. Vamos a acercar un poco para poder poner los números bien. Perdón, Control Z para deshacer cuando uno y de nuevo Control Z. Vamos a acercar un poquito más, un Control D para copiar
y otro control D para copiar. Les voy a poner números a las diferentes hojas. Esta es la hoja 2 y esta es la hoja 3. Entonces, desde el punto de vista de la vista frontal de la hoja, tengo la hoja 1, 2 y 3, y desde el lado posterior voy a tener, vamos a copiar control D, y vamos a poner del otro lado, control D del otro lado, otra copia más, y vamos a tener la hoja 4, la hoja 5 y la hoja 6. Vamos a reproducir este esquema en su versión plana. Selecciono la hoja, control D, y presionando la tecla control voy a copiarla hacia la derecha. Presiono control D y hago otra copia hacia la derecha. Puedo agruparlo y voy haciendo control D, puedo hacer una copia abajo, control D, y voy a copiar, va a ser la hoja 1, control D, esta es la hoja 2 y control D, y esta es la hoja 3. O sea, si yo miro de frente tengo hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si yo doy vuelta a la hoja, voy a tener la hoja 4 de este lado, la hoja 5 y la hoja 6. Bueno, esto es la organización de mi tríptico. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a disponer, vamos a pensar cómo vamos a disponer los diferentes elementos dentro del tríptico. Para lo cual, primero tenemos que ver cuáles son los elementos que tenemos que incorporar en el tríptico. Entonces, si nosotros nos venimos para el diseño del tríptico, nos ha entregado información en formato digital que nosotros también le vamos a entregar a ustedes, que yo las tengo abiertas en una carpeta en el escritorio, como ya les había dicho, con el nombre I2, donde tenemos el logotipo de la facultad, que como ustedes saben está descargado de la página web de la facultad, el logotipo de Inkscape, el logo de IDEA, que es el que acabo de desarrollar, el provider IDEA, que es el archivo del foquito que yo descargué, y un texto que va a contener toda la información que se desea que vaya incorporada en el tríptico. Bueno, entonces lo que voy a hacer es importar toda la información a Inkscape para poder tener una idea de qué elementos yo necesito disponer dentro de esta estructura y qué relaciones existen entre ellos. Bueno, para importar el texto vamos a utilizar el procedimiento que hemos utilizado en el instructivo anterior, que es irnos hasta la ubicación del archivo de texto, hacer un doble clic sobre el texto, se va a abrir algún programa, en este caso se me abre el bloc de notas con el texto que yo tengo que incorporar. Voy a seleccionar arrastrando el cursor todo el texto del archivo, o en su defecto también podría haber hecho un control E que me selecciona todo, y después voy a hacer un control C para copiar, o eventualmente edición, copiar. Acá tengo una pequeña interferencia de Camtasia, que es el sistema que estoy utilizando para grabar la clase. Bueno, volvamos a Inkscape, seleccionamos la herramienta texto, arrastramos para abrir una ventana, cosa de acceder al texto de párrafo, y presionamos la tecla control B corta. Ese comando nos va a copiar todo el texto que hemos seleccionado dentro de esta caja de texto. Vamos a cambiar el tamaño de la tipografía porque evidentemente es excesivo. Vamos a probar con el 12, y bueno, sí, aproximadamente nos da una primera
Un primer tamaño que nos va a permitir trabajar con mayor comodidad con esta cantidad de texto. No se olviden que si queremos modificar la caja tenemos que activar la herramienta texto y arrastrar desde el tirador que está abajo a la derecha. Si nosotros modificamos la caja utilizando los tiradores de tamaño y proporción, vamos a cambiar las proporciones de la tipografía. Por el momento lo que queremos hacer es simplemente disponer en pantalla todos los elementos que tenemos que incorporar. Además de eso tenemos que incorporar el logotipo de la facultad, el logotipo de Inkscape, que vamos a importar utilizando el comando archivo, importar, seleccionamos el logo de la facultad, lo incrustamos, vamos de vuelta, archivo, importar, seleccionamos el logo de la facultad, abrir, incrustamos y aceptamos, y vamos a hacer lo mismo con el logotipo de Inkscape. Bueno, entonces analizando la información que tenemos acá, que es el nombre del curso, coordinador, quién lo dictan, los objetivos, podemos verificar que acá tenemos el texto todo, se ha comido algunos retornos de carro. Entonces vamos a modificar esto para que se entienda bien el contenido. Tenemos además el título modalidad, programación también, objetivos, programación, modalidad, infraestructura requerida, y programa. Y en la parte de programa vamos a separar las diferentes unidades temáticas. Desde el tirador podemos extender la caja de texto. Vamos a seleccionar los logotipos, los vamos a mover. Unidad temática 1, unidad temática 2, unidad temática 3, unidad temática 4, unidad temática 5. Nuevamente venimos y estiramos la caja. Bueno, ahora tenemos una clara idea de qué es lo que tenemos que incorporar y podemos empezar a proponer cómo organizar esto dentro de lo que es el tríptico. Entonces, una primera idea quizás sería disponer el nombre del curso en vertical acá. Voy a mover los números estos que están molestando hacia afuera. Quizá el nombre del curso acá, quizá el nombre del programa Inkscape con su respectivo logotipo acá. Quizás podamos poner en dos columnas la parte principal de la información del texto, como quién es el coordinador, la programación, etcétera, utilizando la parte posterior. Adviertan ustedes que las hojas 2 y 3 y 5 y 6 se ven juntas, así que podríamos plantear eventualmente
el uso compartido de estas dos hojas del tríptico. Y en la parte posterior la podríamos dejar, que esta es la contratapa, podríamos dejarla para poner la identificación de la facultad y el logo de la facultad. Entonces ya tenemos una primera idea conceptual de cómo organizar nuestro tríptico, y podemos proceder a empezar a disponer los elementos dentro de la organización seleccionada. Bueno, para disponer los elementos del tríptico vamos a utilizar una herramienta auxiliar que son las guías. Las guías son unas pequeñas líneas azules que yo puedo traerlas al dibujo arrastrando directamente de las reglas. Las puedo tener líneas horizontales y líneas verticales, y controlar su posición haciendo un doble clic que me permite ubicar perfectamente, por ejemplo, en la posición X, 100, en la posición X lo movemos a 100, por ejemplo, aceptar, y en la posición vertical podríamos mandar, qué sé yo, a 0. O sea, ustedes ven, esas líneas se pueden ubicar con total precisión en pantalla. Y asimismo yo puedo activar los ajustes, que son atractores a esas, y activar justamente una función que me permite atraer sobre las guías, lo cual me va a permitir estructurar las posiciones de los diferentes elementos en el tríptico, y después utilizar esas guías para ubicar con total precisión los diferentes elementos. Yo voy a borrar esto porque lo he graficado como demostración, simplemente posicionando el cursor sobre la línea y apretando el botón de suprimir se elimina la línea guía. Y voy a utilizar un comando edición guía alrededor de página, que me dispone rápidamente sobre el formato de hoja seleccionado el conjunto perimetral de guías. Lo que yo voy a hacer ahora es dividir el tríptico en 3 partes, para lo cual podríamos utilizar o la calculadora dividiendo 297 milímetros en 3, o en su defecto utilizar un pequeño truco que les voy a mostrar, que es dividirlo uno en forma gráfica. Vamos a activar los ajustes a nodos o tiradores. Vamos a seleccionar los ajustes a objetos y los ajustes a las líneas guía. Entonces vamos a dibujar, asegurándonos que nos tome la línea guía, un primer rectángulo. Lo vamos a copiar con control D. Vamos a movernos a la derecha hasta que esté en posición perfectamente alineado con respecto al anterior. Vamos a hacer un control D nuevamente y vamos a posicionarlo también sobre la derecha. Seleccionamos los 3 rectángulos y estiramos hasta encontrar la línea guía. Si nosotros nos acercamos y traemos una línea guía desde la regla, cuando nos acerquemos al elemento nos va a tomar exactamente la posición. Entonces de esta forma nosotros podemos dividir en diferente número de cantidades una dimensión con facilidad y sin tener que ir a la calculadora. Como ustedes saben, Inkscape es un programa de un solo documento. Entonces, para poder graficar las dos partes del tríptico, lo que vamos a hacer es graficar sobre la hoja la parte delantera y debajo, utilizando coordenadas negativas para las verticales, la parte trasera, el reverso de la hoja. Entonces nosotros venimos, arrastramos la línea guía horizontal hasta aproximadamente los 2.10, que es la posición del tamaño de una hoja. Hacemos doble clic sobre la línea guía y vamos a corregir acá para que justo sea menos 210 milímetros, y aceptamos. Entonces ahora tenemos la parte delantera del tríptico y la parte posterior del tríptico. Para disponer los diferentes elementos del tríptico, vamos a utilizar como fuente el texto largo.
Nos acercamos, hacemos un doble clic, seleccionamos el nombre del curso, presionamos la tecla Control X para cortar el texto ese, hacemos clic en pantalla y hacemos un Control V para pegar el texto. Ese es el nombre del curso. Un segundo clic para habilitar los tiradores de rotación. Presionando la tecla Control giramos 90 grados y lo ubicamos en posición aproximadamente, posición y tamaño, para empezar a organizar nuestro primer esquema. Vamos a desactivar momentáneamente los ajustes porque nos pueden molestar al momento de ubicar los elementos. El nombre del curso no está dentro del texto, así que lo vamos a escribir nosotros. Esto lo vamos a hacer rápidamente, ya que lo que nos interesa es armar un primer esquema. Al final del texto está justamente la entidad organizadora. Hacemos Control X y Control V. Vamos a borrar la palabra organiza, no hace falta. Y ajustamos tamaño y posición. Podemos ir incluso ubicando algunos de los logos. En la primera y rápida disposición. Al texto resultante, al texto restante le vamos a hacer una copia y lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte, que es toda la información sin el programa, le vamos a borrar, y la segunda parte, que es justamente el programa. Seleccionamos la primera parte y la vamos a poner acá, y la segunda parte, que es el programa, la vamos a ubicar en la parte posterior. Entonces, de esa forma tenemos una primera idea de lo que es la organización general de nuestro tríptico. Una vez dispuestos todos los elementos según lo previsto por el primer esquema, podemos hacer una nueva iteración del diseño en base a las críticas que podemos formularle. Para eso lo que vamos a hacer es seleccionar el esquema original, Control D para copiarlo, y lo vamos a ubicar acá a la derecha. Bueno, creo que es evidente que la principal crítica se refiere al aspecto estético. Le está faltando calidad estética al diseño, para lo cual lo que vamos a hacer es tratar de enriquecer el diseño produciendo alteraciones al esquema anterior. En primer lugar, podríamos plantear dividir este esquema muy sencillo de una sola columna en la parte central en dos columnas. Podríamos plantear incorporar color al fondo del afiche. Eventualmente se podría elegir quizás el naranja que habíamos utilizado por el póster original. Podríamos, en base a esta idea, plantear la existencia de algún elemento gráfico con importancia cromática que contraste, que lo utilicemos incluso en ambos lados del tríptico. Para no complicar mucho el diseño del tríptico, lo que vamos a hacer es simplemente plantear estas modificaciones al diseño original y vamos a proceder a efectuarlas. Con esta idea, lo primero sería pintar el fondo del color naranja del logotipo, del detalle del logotipo de la Facultad de Arquitectura, para lo cual vamos a utilizar la herramienta auxiliar capa. Vamos a ir al menú principal, capa, vamos a añadir una nueva capa, le vamos a llamar fondo, la vamos a poner debajo de la actual. Hacemos clic en añadir y, activando los ajustes, vamos a dibujar un rectángulo
representando lo que sería la página del frente y otro rectángulo representando lo que sería la página del fondo. Hemos dibujado estos dos nuevos rectángulos sobre la capa fondo que hemos ubicado por debajo de las entidades preexistentes. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar ambos rectángulos, perdón. Vamos a eliminarle el borde presionando con Shift, con mayúscula, en la paleta de colores el rectángulo con la cruz. Vamos a acercarnos al logotipo de la FAO y seleccionando el cuentagota vamos a seleccionar un color que más o menos se aproxime al o sea, con el cuentagota vamos a tocar el triángulo de la A que tiene pintado el naranja, y como tiene algunas pequeñas variaciones vamos a hacer un par de clics hasta que elijamos el naranja que nos parezca más adecuado. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es vamos a bloquear la capa fondo, cosa de poder hacer clic sobre el rectángulo y no estar seleccionándolo, y vamos a mover como capa por defecto, o sea, capa de trabajo, vamos a poner nuevamente a la capa 1, con lo cual volvemos a dibujar sobre la capa 1 que está encima de la capa fondo. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar una línea, un pequeño rectángulo que lo voy a pintar provisoriamente de algún color diferente para que se distinga, negro. En realidad lo que queremos es un detalle cromático nada más. Entonces lo vamos a mover un poco para abajo y ahora vamos a copiarlo y lo vamos a replicar en la parte de abajo. Vamos a desactivar la opción. En realidad si uno quisiera hacerlo el trabajo más preciso, tendría que coincidir las ubicaciones de ambos rectángulos, con lo cual quizá lo conveniente hubiera sido disponer una guía que nos dé la ubicación exacta. Nosotros, para ahorrar tiempo, vamos a obviar esa tarea. Seleccionamos ambos rectángulos, nos vamos a acercar al logotipo y tomando la herramienta cuentagota vamos a elegir el verde más claro. Vamos a eliminar el color de borde y ya tenemos las dos líneas como detalle cromático que nos permite resaltar el diseño. Vamos a continuar ajustando el diseño de lo que es el nombre del curso. Es evidente que el nombre del curso, el texto está muy largo, no llega a sobresalir el nombre del curso. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a realizar una copia y vamos a dividir en dos partes el texto. Curso de diseño gráfico, vamos a dividirlo en en dos nomás. En software libre, con texto más chico podemos agrandar un poco el tamaño del mismo, lo podemos ubicar un poco más arriba, eventualmente podemos asignarle color blanco para que resalte en software libre. Podríamos haber hecho algún tipo de selección de tipografía, ajustamos el logotipo de Inkscape, probablemente a Inkscape lo podamos poner en color blanco para que haga juego con el concepto de software libre, y eventualmente quizás también en negrita. Ajustamos la ubicación del logo y el tamaño relativo. Vamos a proceder ahora a dividir en dos columnas el texto principal, para lo cual lo que vamos a hacer es duplicar la caja
vamos a dejar en la primera columna hasta programación, y en la segunda, de programación adelante, nos venimos sobre el texto, elegimos la herramienta texto, vamos a ajustar el tamaño de la caja para que esté bien contenida dentro de lo que es la hoja del tríptico. Obviamente todas estas posiciones se podrían ajustar con mayor precisión utilizando nuevas líneas guía. Vamos a hacer lo mismo con este otro texto. Ajustamos el tirador de la caja. Una vez que tenemos las dos columnas, podemos ajustar el tamaño de la tipografía. Vamos probando con diferentes tamaños hasta que encontremos una que más o menos satisfaga nuestras necesidades. Eventualmente podríamos cambiar a negrita en los títulos de los diferentes párrafos del texto. Eventualmente, si vemos que está descompensado el texto, podemos optar por jugar con esa descompensación para reforzar el concepto quizás de coordinador y quienes lo dictan, y dejar este espacio en blanco. O podemos mover texto de un lado a otro. Simplemente seleccionamos el texto que queremos mover, hacemos control X para cortar, nos movemos al segundo párrafo y ponemos control V y pegamos. Ajustamos nuevamente la caja de texto. Quizás debamos utilizar una tipografía un poco menor, 14 o 15. Ajustamos la tipografía en la otra columna también el mismo tamaño, 15. Y vamos a mover esta caja aproximadamente hasta la altura de la otra caja. Esto lo estamos haciendo en forma aproximada para no demorar demasiado el video. Ya tenemos más o menos equilibradas las dos columnas de texto. Insisto, uno debería haber quizá trabajado con líneas guía para ubicar con precisión las sangrías de los textos, para ubicar con precisión también la misma altura. Lo estamos ignorando nosotros por ahora para proceder con el instructivo en forma más rápida. Vamos a expandir la caja del texto, esta caja de texto, para poder elegir tipografía del tamaño adecuado. Esto hemos dicho que lo vamos a dejar en una sola columna. Vamos a buscar una tipografía que más o menos cubra la superficie adecuadamente. No necesitamos elegir la misma tipografía que el lado anterior porque no son visibles simultáneamente. Eventualmente podríamos poner en negrita las primeras líneas de cada una de las unidades temáticas. Bueno, y una vez que más o menos está organizado, pasamos al contrafrente. En el contrafrente es evidente que este nombre está muy pequeño. Vamos a poner una negrita para aumentar la visibilidad. Vamos a ajustar el tamaño del texto. Y en el caso del logotipo, lo que vamos a hacer es proceder a recortarlo para que quede únicamente la parte central y eliminar la parte que dice Tucumán. Para eso lo que vamos a hacer es dibujar un rectángulo
que represente el área con el cual nos queremos quedar. Le voy a cambiar el color para que se advierta con claridad. Ajustamos para que represente el área con el cual nos queremos quedar. Lo que queremos hacer es prácticamente eliminar la parte de Tucumán nada más. Seleccionamos los dos objetos, el que queremos cortar y el elemento la máscara de corte, y vamos a utilizar la herramienta objeto, recorte, aplicar. Ustedes observen que esa máscara de corte ha producido un recorte de la imagen por el lugar, sobreponiéndose justamente con la forma, que podría haber sido no rectangular sino una forma irregular, para aplicar el corte. Por último, y para terminar con el instructivo, vamos a traer el logotipo que hemos diseñado, que lo podemos importar. Lo tenemos guardado como logo idea. Seleccionamos abrir. Y lo vamos a ubicar rotado. Presionando la tecla control podemos asegurarnos de que rota 90 grados. Y con un tamaño mucho menor, ubicado en la contratapa del tríptico. Ajustamos la medida y procedemos a guardar nuestro tríptico, con lo cual concluimos el presente ejercicio.